Nací en Tunja el 12 de marzo de 1900, último hijo de 5 hermanos de una familia conservadora, formada por el coronel Julio Rojas Jiménez, quien se había desempeñado como oficial durante la Guerra de los Mil Días, y doña Hermencia Pinilla Suárez. Fui militar, ingeniero civil, político, casado con Carolina Correa Londoño, con 3 hijos, Gustavo, Carlos y la gran María Eugenia. Fui presidente colombiano del 13 de junio de 1953 al 10 de mayo de 1957. He sido el único que ha liderado una junta militar que ha estado al frente del gobierno de Colombia en el siglo XX. En mi mandato hubo relevantes trabajos de infraestructura, como lo fueron el Aeropuerto Internacional del Dorado, el Hospital Militar Central, el Centro Administrativo Nacional y la calle 26. Irónicamente, ¿quién iba a pensar que el tonto de mi nieto la volviera un desastre? También hice posible la llegada a la isla de San Andrés, como la creación de su aeropuerto, y el honor a eso por eso lleva mi nombre. Durante mi gobierno se inició el proceso de despolitización de la policía. Traje el servicio de televisión al país. Fecha de su primera emisión, el 13 de junio de 1954. El nuevo servicio público que es la televisión en Colombia depende directamente de la Oficina de Información y Propaganda de la Presidencia de la República. Los equipos de transmisión vienen de Alemania, las cámaras de Estados Unidos. Tras una carrera contra el tiempo, la fecha de inauguración coincidía con el primer aniversario del golpe de Estado. La televisora nacional saldría al aire por primera vez para 400 receptores con un osado control remoto desde el Palacio de San Carlos. La alocución presidencial. En hogares y vitrinas de almacenes, el estupor no tiene límites. Comprarse un televisor es como llevarse a casa el Teatro Colón, sin el esplendor o la incomodidad de sus palcos decimonónicos. El Estado programa cultura o entretenimiento. Presente estará la Orquesta Sinfónica bajo la dirección del maestro Olav Ross, en el más brillante momento de su historia. Y puse término a la segunda etapa de la época conocida como la violencia. En 1954, durante mi mandato, se reconoció el derecho al voto femenino. Ahí me gané el amor de muchas. Inicié la carrera militar en la Escuela de Cadetes en 1920. Hacia 1923 fui ascendido a teniente del ejército, mientras me encontraba asignado en Manizales. En 1924 solicité el retiro del servicio activo para poder realizar mis estudios de ingeniería civil en Indiana, donde me gradué como ingeniero civil en 1927. A partir de ahí empecé a participar en la construcción de carreteras y otras obras de ingeniería. En 1948, nombrado comandante de la Tercera Brigada en Cali, gané mayor visibilidad al lograr pacificar la rebelión ocurrida en esa zona, a consecuencia del asesinato del líder popular Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Ganándome el reconocimiento del presidente conservador Mariano Ospina Pérez y a su vez de las principales directrices del Partido Conservador. El 11 de octubre del año siguiente fui ascendido al grado de general y el 18 de octubre asignado al comando de la Brigada de Institutos Militares. El 3 de diciembre de 1949 fui nombrado ministro de Correos y Telégrafos. En 1953, Colombia experimentaba una crisis política. Las consecuencias del asesinato de Gaitán aún se hacían sentir. El Congreso se encontraba clausurado desde el 9 de noviembre de 1949 y el Partido Liberal, que no se había presentado en las últimas elecciones presidenciales, desconocía la condición de presidente de Laureano Gómez. En 1951, cuando Gómez volvió a convocar a elecciones para el Congreso, el Partido Liberal de nuevo no se presentó, como tampoco lo hizo en 1953, a las elecciones de la Cámara de Representantes. En esta segunda cita electoral la crisis se agudizó, toda vez que tampoco acudieron a ellos los conservadores adeptos a Gilberto Alzate Avendaño. La violencia además mostraba por aquellos años sus cifras más cruentas. Aunque ahora en su época no es que hayan cambiado mucho. Miren los falsos positivos, los líderes sociales, el despojo de tierras y no pare de contar.
A todo ello se sumó la ausencia de poder que significó la designación de Roberto Urdaneta como presidente en 1951, dado el delicado estado de salud de Gómez. Aunque Urdaneta inició conversaciones con los grupos armados de los Llanos Orientales, hoy llamadas las FARC, estas se rompieron hacia 1952. El 6 de septiembre de ese año, una turba incendió las sedes de los periódicos El Tiempo y El Espectador y la Dirección Nacional Liberal, así como las casas de Alfonso López y Carlos Lleras Restrepo. Todo ello con la complaciente no intervención de la policía. La muerte violenta del guerrillero Saúl Fajardo del 2 de diciembre del 52, sumada a los incendios del 6 de septiembre, demostraron que los desmanes de la fuerza del Estado, hasta entonces solo imputadas en regiones distantes sometidas al control militar, podían suceder también en las calles de Bogotá. La persecución de estos crímenes figura como una de las causas que meses después contribuyeron al derrumbamiento del gobierno de Urdaneta. Laureano Gómez seguía teniendo influencia protagónica en el gobierno, que se tradujo en la propuesta de una reforma constitucional y en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Para el 15 de junio de 1953, no fue casualidad que el golpe dado por mí haya tenido lugar 2 días antes de dicha asamblea. Mi condición de presidente fue legitimada 5 días después, el 18 de junio, por la Asamblea Nacional Constituyente, que lejos de dejar de reunirse por el golpe, se convirtió prontamente en la corporación legislativa del gobierno de mi gobierno. Para lograr la pacificación propuse conceder amnistía a las combatientes guerrilleras y a la reconstrucción económica de las zonas afectadas por la violencia. De hecho, algunos grupos guerrilleros liberales dispusieron sus armas, pero no tuvo éxito con las guerrillas comunistas, ya que se declaró como ilegal al Partido Comunista Colombiano. Según mis ideas, sin la justicia social sería muy difícil la paz. No se puede hablar de paz sin justicia social y justa distribución y goce de las riquezas. Así, para estimular la economía y facilitar el manejo de las licencias de importación, creé 2 bancos públicos, medidas que los bancos privados consideraron como competencia desleal. Estimulé el trabajo y el desarrollo de la infraestructura del país. El año siguiente, al término del periodo en curso, el 3 de agosto del 54, logra que la Asamblea Nacional Constituyente, en ese momento mayoritariamente compuesta de conservadores, reafirma la posición y es reelegido para el periodo siguiente. Es decir, hasta el 1958, el 25 de octubre, la Asamblea aprobó el cambio constitucional para extender el sufragio a las mujeres, derecho que fue ejercido efectivamente en el plebiscito de 1957. Entretanto, separándose del apoyo bipartidista que lo había llevado al poder, fue creando lo que llamó la tercera fuerza. Con este propósito, formuló un reordenamiento del país bajo la alianza de los trabajadores, clases medias y militares, sustentando en principios católicos tomados de la doctrina social y de la Iglesia y de los ideales bolivaristas. Tan pronto como el ministro de Gobierno Lucio Pavón anunció públicamente el 9 de enero de 1955 la formación de un nuevo partido, Movimiento de Acción Popular, para respaldar la gestión, los partidos tradicionales decidieron oponerse activamente usando los periódicos bajo su control, y se vino el desmadre con el Frente Nacional. La armonía entre el gobierno y dirigentes civiles se rompe cuando el 8 de junio de 1954, un acto en la Universidad Nacional de Colombia, en el que varios estudiantes conmemorarían la muerte del estudiante Gonzalo Bravo Páez, ocurrida 25 años atrás, culminó con la muerte del estudiante Uriel Gutiérrez. Al día siguiente, 9 de junio, los universitarios marcharon hacia el centro de la ciudad para protestar por el asesinato de su compañero, pero fueron avaliados por el Batallón Colombia, con un saldo de 13 muertos. El gobierno atribuyó el hecho al comunismo y a la oposición laureanista. Si ven, muchachos, desde hace mucho los jóvenes somos reprimidos cuando queremos hacer escuchar nuestra voz. Los diálogos entre los conservadores, inicialmente liderados por Laureano Gómez
y seguido más tarde por Mariano Ospina Pérez y liberales, liderados por Alberto Lleras Camargo. Para calmar los odios y diferencias fue preparado el camino para lo que se llamaría el Frente Nacional. Primero fue el Pacto de Benirdo del 24 de julio de 1956, en donde reconocieron la responsabilidad compartida en la decadencia de la democracia y empezaron a buscar la fórmula igualitaria. Luego el Pacto del 20 de marzo de 1957, en donde se oponen firmemente a la reelección de Rojas para el periodo siguiente y apoyan las elecciones libres. Luego la Declaración de Sitges, en donde confirman que los dos partidos compartirían el poder en partes iguales durante 16 años y la presidencia se alternaría cada 4 años entre los dos partidos, siempre comiendo de lo mismo. No hemos evolucionado nada, pero nada. ¿O no les suena conocido esos apellidos? La dictadura militar de Rojas Pinilla se caracterizó por mantener un continuo enfrentamiento con la prensa, con la expedición de normas legales que pretendían proteger a funcionarios de posibles injurias y calumnias. Igualmente, el régimen fomentó la creación de una prensa estatal y paraestatal subsidiada por el gobierno y el hostigamiento legal, tributario y comercial de los periódicos de oposición. El 6 de marzo de 1954 se ordenó por decreto que todos los periódicos del país debían ceñirse al relato de los hechos y evitar la interpretación. El 15 de marzo, el gobierno cerró La Unidad, un semanario editado en Bogotá y dirigido por Belisario Betancur, por publicar un manifiesto en contra del gobierno. Al mes siguiente se dictó un decreto que establecía pena de prisión de 2 a 5 años para quien difamara al gobierno militar. El 30 de septiembre de 1955, Rojas Pinilla instaura la censura y posterior clausura los medios de oposición El Tiempo, El Espectador, Diario Gráfico y Siglo, mediante el decreto 2535, titulándolo Una prensa libre pero responsable. Los dos primeros quedan funcionando posteriormente, respectivamente bajo los nombres de El Intermedio y El Independiente, que funcionan efímeramente en el 55. Igualmente, varios periódicos son multados y les fue aplicada la censura previa. Asimismo, el régimen de Rojas Pinilla instauró la persecución religiosa contra el protestantismo, incluyendo el encarcelamiento de una misionera estadounidense de 82 años acusada de proselitismo comunista, lo que motivó la preocupación y protestas del gobierno de ese país. Ya ven, muchachos, los medios, la iglesia, los políticos, siempre las mismas fuerzas han sido los que han dominado este país. Antes de irme, debo decirles que les dejo una última apuesta. Después de 15 meses, el gobierno de la Junta Militar, el 7 de agosto de 1958, entró en vigor el Frente Nacional, creado para poner el fin al conflicto bipartidista. En 1958, el primer gobierno del Frente Nacional, presidido por Alberto Lleras Camargo, le hizo un juicio político a Rojas Pinilla, por lo cual el general regresó al país el 11 de octubre de 1958 y el 16 de octubre fue obligado a presentarse ante el Senado para defenderse de las acusaciones en su contra, pues había solicitado que su juicio lo hiciera la Corte Suprema de Justicia, un tribunal especial o una corte marcial, y se negó a responder al interrogatorio. Ante rumores de un complot, el gobierno ordenó el arresto de Rojas Pinilla el 3 de diciembre de 1957. Los defensores del general fueron Daniel Valois Arce y Jesús Estrada Monsalve. El veredicto del Congreso Nacional del 18 de marzo de 1959 fue condenatorio contra el general Rojas. Sin embargo, 7 años después, el Tribunal Superior de Cundinamarca
le devolvió sus derechos políticos. El 20 de diciembre de 1966 y un año después, la Corte Suprema de Justicia confirmó este acto judicial del 18 de octubre de 1967. El juicio continuó. El 15 de diciembre el Senado dictó autodetención preventiva contra el general y el embargo de sus bienes. El presidente levantó el estado de sitio el 13 de enero de 1959 y el 20 de enero Rojas Pinilla fue traído en secreto desde Galerazamba a Bogotá. La reelección de Rojas no se llevó a cabo ya que los partidos, la iglesia, los estudiantes, la banca, la industria y los sindicatos declararon un paro nacional desde el 6 de mayo en contra de su reelección, paro conocido como las Jornadas de Mayo. En la madrugada del 10 de mayo, en 1957, Rojas aceptó retirarse y en su sustitución nombró un gobierno militar de transición. A las 9:30 de la mañana, anunció a todo el país y a través de la Radio Nacional de Colombia, acordó los miembros de la Junta Militar y partió al exilio ese mismo día a España, la misma nación que albergaba a Laureano Gómez, derrocado por Rojas Pinilla 4 años atrás. Aunque otra versión sugiere que se exilió en República Dominicana bajo el asilo del dictador Rafael Leónidas Trujillo. La Junta Militar tomó posesión al día siguiente y disolvió la asamblea y la ciudadanía celebró con júbilo la caída de Rojas. La Alianza Nacional Popular ANAPO, que tenía como candidato a Rojas y que venía desarrollándose desde el año anterior, se conforma en Duitama el 6 de enero de 1962 y se presentó a las elecciones para las corporaciones públicas el 18 de mayo de 1962 y para las presidenciales el 6 de abril de ese mismo año. En la votación para presidente obtuvo el cuarto lugar después de Guillermo León Valencia del Partido Conservador. Alfonso López Michelsen del Movimiento Revolucionario Liberal como disidencia del Partido Liberal y que se oponía al bipartidismo. Y Jorge Leiva del Partido Conservador. Por su parte, la ANAPO logró numerosos escaños en el Congreso Nacional en las elecciones de 1968. Durante los primeros meses pone de presente los criterios con los cuales se fundaba la ANAPO. El movimiento surgía con una necesidad de reivindicar el gobierno militar a la familia Rojas, con un estado de mayor compuesto por los amigos del general, con dirigentes salidos del conservatismo y de orientación ideológica cercana al falangismo. Dado que la impresión de ser una disidencia del Partido Conservador más que insurgencia de un nuevo partido, practicando sin embargo una política más cercana de las masas por su contacto permanente con ellas, no valiéndose de fórmulas muy elaboradas, sino simplistas que reflejaban tanto la cultura de quienes lo agitaban como de quienes la recibían. Con estas características va trabajando poco a poco y va logrando su apego en las masas conservadoras o de marginados en las ciudades. Su imagen de hombre fuerte va reemplazando paulatinamente a las figuras legendarias del conservatismo, suponiéndolo cargado de fuerte odio a los dirigentes bipartidarios por haberlo derrocado. En 1970, Rojas se presentó a las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, enfrentándose al candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana. Las elecciones resultaron bastante reñidas. La Corte Electoral proclamó a Pastrana como presidente del periodo 1970-1974. Sin embargo, Rojas y sus partidarios calificaron los hechos como un fraude electoral y varios analistas han señalado la dudosa veracidad de esos resultados. Dentro del grupo inconforme de los anapistas existían grupos de izquierda y de estudiantes con ideas compartidas por Rojas, de los cuales surgió luego el movimiento guerrillero M-19. Movimiento del 19 de abril.
al considerar agotadas las vías electorales y optó por las vías armadas, declarándose el brazo armado del pueblo anapista. Entonces, muchachos, podríamos concluir que la tentativa más importante después del auge del gaitanismo en el siglo XX fue la Alianza Nacional Popular ANAPO, no solo por representar un tercer partido que diera equilibrio a las tendencias en el juego político, sino por el proceso que se desencadenó a partir de su radicalización en la fracción que se denominó ANAPO Socialista. El movimiento rojista bipartidista, como se denominó en principio la ANAPO, surgió como la adhesión espontánea de las masas populares al general Gustavo Rojas Pinilla. El aporte del general desde su gobierno, de 1953 a 1957, a la pacificación del conflicto armado en Colombia y el populismo que caracterizó su mandato, despertaron la solidaridad del pueblo colombiano hacia su proyecto político. Ese movimiento de oposición se desarrolló en el contexto de los gobiernos del Frente Nacional, de 1958 a 1974. La participación de la ANAPO en la jornada electoral del 19 de abril del 70 representó tanto a nivel nacional como regional el momento cumbre del anapismo. Sin embargo, el desenlace de estas elecciones fue un fantástico fraude que le dio el triunfo al candidato del oficialismo. Este hecho justificó la irrupción de la fracción socialista del anapismo, corriente que sirvió de plataforma política al movimiento M19 de abril. Su objetivo fue defender el triunfo del pueblo burlado el 19 de abril de ese año. La incertidumbre que generó la actitud pasiva del Comando Nacional de la ANAPO frente al fraude, las alianzas con el oficialismo y la ola de represión contra los dirigentes más comprometidos en el proceso de transformación del tercer partido fueron las causas principales que determinaron la dispersión de las masas anapistas hacia otras corrientes de izquierda o hacia partidos de origen liberal y conservador. Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en